Muy buenas tardes, ¿cómo están, gente? Yo soy Sara Arca. Hoy estamos en un nuevo episodio del Blue Coffee desde Blue Comunicadores y pues hoy día somos internacionales. Hoy día tenemos a un invitado que cuando me hablaron de él yo dije, qué interesante, a ver si acepta. Afortunadamente aceptó. Hoy nos acompaña Youssef, voy a leer el nombre porque siempre lo hago mal quizá. Youssef El Maimouni. ¿Cómo Muy bien, estás? muy bien. Youssef es Muy bien escritor. pronunciado. Ay, qué bueno. Siempre me dices lo mismo, pero no creo, ¿ah? Pero bueno. José es escritor, tiene tres obras que son muy interesantes. Cuando los montes caminan, Nadie salva las rosas y Candide el día de Abuy. Cuéntame, Joseph, ¿cómo llegaste a la lectura, a la literatura? Cuéntame un poquito de ti, cuéntanos a nuestra audiencia. Pues primero saludaros, agradeceros que me hayáis invitado y poder participar de vuestro programa y poder obviamente volver a conectarme con Perú y con Lima, ¿no? Que guardo muy buenos recuerdos. Te explico, yo tuve la suerte que con 13 años un profesor de lengua y literatura me prestó un libro que era de un autor marroquí y hasta ahora hasta entonces no muy conocido. Y a mí ese libro me abrió la mente, me hizo ver que realmente la literatura servía no solo para explicar historias, sino que también servía para generar imaginarios nuevos y intentar mejorar un poquito nuestra sociedad o por lo menos a nosotros como personas, ¿no? Desde entonces sí que guardo como, bueno, la esperanza de poder escribir y de poder ayudar con mis historias, ¿no? A esos lectores y a esas lectoras que con la literatura puedan sentir algo similar a lo mío, ¿no? El poder crecer culturalmente, ¿no? Claro, pero desde pequeñito ya tenías claro que querías escribir o fue que te fuiste enamorando de a pocos de ello. Sí, bueno, desde pequeñito sí que ya pues en el colegio lo típico, ¿no? Que participas en los La concursos composición. literarios y estas cosas, ¿no? Pero bueno, pero sí que se me daba bien, ganaba algún premio, pero igual no lo tenía muy presente, ¿no? Pero sí que insisto que a partir de los 13 años, al leer este libro que se llama El pan de cada día, o El pan desnudo, depende cómo se haya traducido, a mí me hizo ver que realmente me quería dedicar a ello. A su vez, he tardado bastante porque mis dioses o mis referentes culturales son escritores y escritoras y esas obras magnas que han escrito. Entonces yo no quería escribir o no quería sobre todo publicar sin considerar que estaba aportando algo diferente o algo nuevo a este mundo vasto de la literatura, ¿no? Claro, ahora tu obra cruza historia, identidad y temas de migración. ¿Son vivencias también o partieron de cómo iba avanzando la obra misma? Bueno, no, claro, yo tengo la suerte de haber crecido en Cataluña y entonces que Cataluña a día de hoy, pues bueno, ya sabemos, estás dentro del Estado de España, ¿no? Sí, correcto. Dentro de una familia migrante, ¿no? De origen marroquí y quieras que no, pues esa mezcla de tres culturas, pues sí que te abre como más posibilidades, ¿no? A la hora de entender el mundo, ¿no? Entonces, claro, a medida que yo iba leyendo y que iba interesándome no solo por la literatura, también pasa con la música, ¿no? Pasa con el cine, pasa con diferentes manifestaciones artísticas aquí en España, no veía referentes, no veía historias que se asemejasen un poco a la realidad que yo estaba viendo, ¿no? O sea, si yo quería escuchar rap o un tipo de música que explicase historias que a mí me interpelasen personalmente, tenía que escuchar un rap francés o un rap americano o un rap inglés o incluso belga, ¿no? Entonces en España nos faltaban diferentes voces, ¿no? Y mira que el rap sí que ha sido bastante pionero en España, ¿no? Pero la literatura era muy evidente, las historias que se explicaban no interpelaban. Tanto es que mi primera novela habla sobre los marroquíes que vinieron a luchar en la Guerra Civil Española. Y a mí me sorprendía y me sigue sorprendiendo a día de hoy que nadie haya escrito sobre ello, ¿no? Porque al final fueron cientos de, bueno, decenas de miles de marroquíes que lucharon defendiendo la causa de Franco, o sea, del dictador,
para que España se convirtiese en una dictadura, ¿no? Y en ello, bueno, hasta entonces no había ninguna novela o ninguna película o ninguna, aparte de algunas canciones populares, nadie había ahondado en ese tema, ¿no? Y luego la segunda novela sucede un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes migrantes, ¿no? Los jóvenes migrantes que viajan, emigran sin la compañía de la familia, ¿no? Entonces a mí también me sorprendía que hay una problemática social o hay una situación social bastante dura, ¿no? Con este estrecho del Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, en el que cada día pasan un montón de pateras y jóvenes que arriesgan la vida y muchos mueren y muchos, bueno, o acaban retornados, que nadie tampoco hubiera escrito sobre ello, ¿no? De una manera así como más profunda. Y la tercera novela es un poco también para desmitificar esas geografías exóticas, esos paisajes literarios que no se asemejan con la realidad, ¿no? Sucede mucho que desde aquí se escribe mucho sobre Marruecos, pero no se traduce a los marroquíes, ¿no? Entonces, solo tenemos un lado de la moneda. Y ese lado de la moneda, pues siempre, no siempre, pero muchas veces se construye con el mismo tono, ¿no? Claro, voy entendiendo entonces que tu literatura es más política o social, ¿no? Porque de alguna manera el silenciar voces, también pasa aquí, te diré, o sea, de verdad se silencia mucho en la historia, en las escuelas. Sin embargo, hay personas como tú que deciden salir adelante y contar el otro lado que no se ve, que no es común. Entonces eso nos sigue dejando en la ignorancia si no llegamos a ahondar en este tipo de literatura, ¿no? Que un poco más nos informa lo que realmente ha pasado. ¿Allá tienen alguna institución que se encarga de hacer las traducciones para que pueda llegar a más personas este tipo de literatura que de repente no está oculta? Sí, bueno, yo no sabría decirte si mi literatura es política o social, o sea, creo que no me corresponde a mí, pero sí que creo que los libros deben ser artefactos políticos. O sea, creo que el construir cultura es hacer política y política bien entendida, ¿no? En que realmente aportemos algo a nuestra sociedad y que realmente entre todos y todas generemos espacios comunes que haga que humanamente sigamos mejorando, ¿no? Sí que es cierto que se traduce muy poco, o sea, te voy a dar un dato, en España se publican alrededor de 80.000 libros al año, de estos 80.000, pon que 30.000 son traducciones, de estas 30.000 traducciones, claro, te puedes imaginar, el 90-95% provienen del inglés y luego hay obviamente el francés, otros idiomas, pero la literatura traducida directamente del árabe no llega a una decena de títulos diferentes. Claro, estamos hablando que la tercera lengua más hablada del mundo no tiene presencia en lo que sería la cultura o las librerías o las bibliotecas o en el imaginario español, ¿no? Claro, entonces, teniendo esto en cuenta, yo sí que intento, ¿no? Hacer ese puente o por lo menos transitar ese puente cultural y poder buscar esos puntos de unión que hay entre las diferentes culturas, ¿no? Porque no olvidemos que en España o en Cataluña pueden haber diferentes culturas y lo mismo sucede en todos los países, ¿no? En este caso, Marruecos, hay una variedad de culturas y no es lo mismo ser amazigh que ser de origen árabe o que de practicar el Islam o ser de origen subsahariano, etc., ¿no? Entonces, obviamente no puedes abarcarlo todo, pero sí que he tratado de escoger como unos temas que yo he considerado que en las bibliotecas o en el corpus literario español no existía, ¿no? Claro, mencionabas que la literatura como un puente. ¿En algún momento has sentido que es una frontera entre algo o alguien? Sí, está claro. Cuando, por ejemplo, la literatura hasta hace poco estaba escrita principalmente por hombres. Las voces de las mujeres estaban silenciadas, las voces de temáticas LGTBI estaban silenciadas o siempre se hacía desde un mismo prisma, las voces negras, racializadas, etc., ¿no? Entonces, durante mucho tiempo sí que había como una frontera cultural, ¿no? O sea, si tú querías acceder a la cultura, habían ciertos privilegios, ¿no? Y obviamente los hombres siempre tenían mucho más privilegios que pues, las mujeres o sociedades con menos, o con una carga simbólica más complicada, ¿no? Sí, exactamente me llama la atención. El fin de semana veía una película donde firmaba un hombre, pero la había escrito una mujer, y trataba de explicarle eso a mi hijo tiene 15 años,
pero siento que aquí, al menos en Perú, no se llega a visibilizar ese tema del feminismo del que se habla, pero no solamente que es inventado, como muchos lo quieren poner, sino de que de verdad eran muchas voces calladas, artísticamente muchas más aún. Entonces, ¿cómo crees tú que la literatura a nivel global podría cambiar eso actualmente? Bueno, yo creo que en parte se está haciendo, ¿no? Es cierto que es difícil, ¿no? Porque Todavía hay... tiene sus trabas, al menos aquí. Yo hablo siempre Sí, sí, acá en sí, Perú, ¿no? obvio. Claro. Sí, 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 obvio que realmente creo que no solo en Perú, que en gran mayoría de los lugares hay gente con privilegios y gente que no tiene privilegios, gente que puede acceder a la cultura libremente y gente que no, gente que tiene más, bueno, esos contactos o esas puertas abiertas y gente que no. Entonces sí que es cierto que tenemos que hacer comunidad, ¿no? Y al final la comunidad también nos tenemos que apoyar, ¿no? Y apoyándonos, obviamente, podemos transformar bueno, desde los movimientos sociales se ha visto también, ¿no? Y esos movimientos sociales trasladados a la cultura, claro, y también es aprender a definir qué es cultura, ¿no? Porque siempre nos han vendido que la cultura debe ser un gran museo, un gran cuadro, un gran concierto de música clásica, la ópera, etc. Estos libros, ¿no? Que sientan cátedra, y no es solo eso. O sea, la cultura, por suerte, es una gran manifestación de diferentes actos sociales y comunitarios, ¿no? Incluso pueden ser también individuales, ¿no? Bueno, es complicado, pero sí, yo creo que sí que se tiene que hacer, ¿no? Y sobre todo intentar no caer en la trampa de solo hablar de lo que se espera de nosotros, ¿no? De que yo creo que podemos romper fronteras, ¿no? No hace falta solo el hecho de que yo sea de origen marroquí, no significa que solo pueda hablar de eso, ¿no? Puedo hablar de otras cosas. O si soy mujer, que solo pueda hablar del hecho de ser mujer, ¿no? O sea, puedo hablar de todo lo que me afecta, ¿no? Indiferentemente de si soy mujer o no, ¿no? Claro, eso te da la mirada general de ver de diferentes prismas, de ver un mismo tema, ¿no? Ahora, cuéntame cuando estuviste en Perú. Sé que viniste, escribiste un libro, cuéntanos por qué viniste. Vine, bueno, tuve la suerte de que mi compañera estaba estudiando un doctorado, ella hizo arquitectura, se especializó en urbanismo y quería hacer un doctorado sobre vías de acceso al patrimonio. Entonces, bueno, investigó y vio que en Lima tenían una cátedra, ¿no? Que también le podían ayudar a continuar con sus estudios. Ujú. Además teníamos un par de amistades en la ciudad, entonces era como todo muy, muy idóneo, ¿no? Entonces encajaron todos Largas los... vacaciones, algo así. Claro. Entonces yo vine de consorte, vine de pedí una excedencia en el trabajo y sí que tenía como muchas ganas de empezar a escribir. Bueno, como sabes, hay novelas que sí que no necesitan de una gran investigación, pero mi primera novela, que sí que está ambientada, contextualizada en la guerra civil y con un dato que, como te decía antes, no apenas había escrito fuera de la academia o fuera de la tradición oral, entonces tuve que trabajar mucho y rescatar muchos textos para poder realmente hablar desde ya no solo de la verdad, pero construir un texto que fuera, bueno, creíble, verídico, ¿no? Claro. Y entonces, claro, tuve la suerte de estar en Lima y poder viajar mucho por Perú y viajar también a los países de alrededor y sobre todo disfrutar, pues eso, de esa gastronomía, de esa cultura, ¿no? Y de las amistades que hicimos en su momento, ¿no? Qué bueno. Y solo por curiosidad, ¿en qué distrito de Lima estabas viviendo? Vivimos en Miraflores. Sí, sí. Ahora no me acuerdo si la calle era Bolívar o... Estamos cerca, Sí, estamos en Miraflores también, acá la sí, gente ¿no? lo preguntaba porque, claro, en Lima tenemos como que distrito cultural, puede ser Barranco, que de hecho que lo has conocido, y bueno, Mm, y el centro de Lima, que esconde muchísimas joyas ahí, no sé, claro. culturales por excelencia. ¿Pudiste investigar algo de la literatura peruana? ¿Llegaste a ir a la Casa de la Literatura? Sí, 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 obvio. Ya desde el primer día, pues asiduo de la biblioteca, asiduo de las diferentes librerías. Obviamente has dicho Barranco, ¿no? También, pues exposiciones, intentaba ir. Íbamos mucho al cine también. Sí, ya lo he dicho, teatro, actuaciones en la calle. Y sobre todo tenía como la afición, ahora no me acuerdo cómo se llama esa plaza, pero una plaza en la que por las tardes se reúnen a jugar a ajedrez. Ajedrez, Y Parque Kennedy.
Perfecto. Claro, es verdad. Entonces iba bastante, cuando ya estaba como harto de leer o de escribir, para desconectar un poco, me iba también allí por las tardes a jugar allí. No, bien, bien. La verdad es que aproveché mucho culturalmente. Sí que obviamente pues habían autores que ya conocía. Luego, eh, ¿Cuál es alguno que te llama la atención o que te gusta en a, Perú, ¿no? Autor peruano. a mí sobre todo César Vallejo. César Vallejo me parece es que algo prácticamente inigualable. Esa poesía tiene una fuerza, un ritmo, un sonido, una belleza, una música. Es desgarradora, es gris, es como lo tiene todo. Creo que pocos poetas creo que supongo que también el hecho de leer a César Vallejo mientras yo estaba allí y también estaba investigando en la guerra civil y él también estuvo en España y todo eso a mí me llenó y me llegó muy hondo. Y luego Argüelles también me interesa mucho. Y luego, así como autores ya no tan conocidos, ¿no? Como había, pues, lo típico, libros también de autoedición, cosas así como más literatura popular, más literatura así como más, menos mainstream, ¿no? Y entonces eso también me llama la atención, ¿no? Pero eso es lo rico, porque precisamente de lo que hablamos, ¿no? De que no todo lo grande o lo brillante es bueno, o sea, también hay mucha literatura popular o de escritores que de repente por algún motivo pues no son tan visibles, tan mediáticamente hablando, y sin embargo que tienen una muy buena literatura. Y me encanta que tú siendo extranjero hayas podido investigar un poco. Y esto ya es una crítica para mis compatriotas que a veces pues no valoramos. Vallejo es uno de los grandes, hay muchos en realidad, ¿no? Pero Vallejo es uno de los grandes y me encanta que a veces siento que hasta lo valoran mucho más fuera. Me encanta. Ahora, cuéntame, Sí, bueno, es que realmente hay que leer a Vallejo, es muy potente lo que hizo. tú sabes que dentro de la currícula escolar sí te hacen leerlo, pero creo yo que se comete el error de que te hacen leer los resúmenes o lo más popular y Vallejo va más allá, ¿no? Es decir, un resumen bien, todo para estudiar, pero va más allá. Entonces, yo creería que debería darse más empuje a las lecturas que realmente enamoran, porque obviamente, hay cierta obra de cierto autor que te enamora más que otras y que te invita a leer las demás. Creo que eso es como una llamada de atención ya para la Ministerio de Educación. Cuéntame, tú exploras temas de migración y memoria. Hablábamos de que escribir para ti sí es un acto político, pero tu literatura no va directamente a eso. ¿Cómo podríamos hacer para incentivar en todo este mundo de redes sociales, de desinformación, continuar con el tema de la lectura? O sea, cómo a mí me cuesta como mamá, como profesional, como comunicadora, desconectar a mi hijo de las redes sociales para que lea, ¿no? Y es algo que yo sé, ya me lo han dicho, ya va, no es así, son otros tiempos, pero ¿tú crees como escritor algo que podemos hacer, que se pueda cambiar para que volvamos a la lectura como un eje principal de comunicarte para ti mismo, para leer, para informarte y dejar de lado las redes sociales? Es complicado, ¿no? Porque las redes sociales sí que es verdad que han como colonizado muchos espacios de crecimiento personal, ¿no? Y de crecimiento Claro. cultural. Aparte que Entonces, nuestros hijos ya están, o sea, desde que nacen ya están con eso. Y yo me pongo a claro, pensar, si mi mamá fuera mamá ahorita, se muere porque ya nada sirve, nada de lo de antes sirve. O sea, yo trato de sí. buscar, de recordar cómo me educaban y es diferente. Sí, bueno, yo creo que hay diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ayer o antes de ayer leía que se han hecho varios estudios en el impacto que supone, ¿no? Que en las familias y sobre todo los niños, ver que los padres, las familias son personas lectoras, ¿no? Eso está demostrado, ¿no? Que si en casa hay libros, que si en casa se ve el acto del esfuerzo de leer, porque al final obviamente hay que dedicar un tiempo, un esfuerzo, hay que, bueno, esa concentración, eso influye en los niños y en las niñas, ¿no? Luego es cierto que también hay que buscar estrategias, ¿no? Pero yo sí que tanto, a mí me recuerda mucho Lima a Marruecos, ¿no? Me parece que es verdad que hay autoediciones y ediciones piratas y hay como diferentes maneras de acceder a la literatura, también hay bibliotecas públicas, etc. Pero los libros son muy caros.
son muy caros. Y yo creo que sí que hay que buscar la manera de abaratar esos costos, que, bueno, facilitar el acceso a Para ello, muchas ¿no? personas, claro. Claro, y luego yo creo que deberíamos de empezar a dejar de endiosar un poquito, ¿no? Quiero decir, ya no es tan importante si leen a los grandes autores o no, sino el hecho de leer. Y yo creo que hay que confiar en que si una persona empieza leyendo algo que a nosotros como adultos nos puede parecer una tontería, sí que hay que confiar que un libro te lleva a otro libro y la persona que realmente tiene ganas de leer acabará leyendo esos libros que para él o para ella le van a cambiar la manera de entender el mundo, ¿no? O los mundos, ¿no? Bueno, es complicado porque ojalá tuviéramos una respuesta así como una varita mágica, ¿no? Pero sí que, bueno, ser un poquito optimistas y sobre todo facilitar el acceso a la cultura, ¿no? Que realmente, pues que las escuelas tengan bibliotecas, que las escuelas dediquen tiempo para leer, que las escuelas, bueno, que todos los barrios tengan bibliotecas públicas, que los libros no sean tan caros, ¿no? Que las librerías hagan actividades para todos los públicos, etc., ¿no? Mira, tú hablas de que sea fácil de acceso y justo hace 1 o 2 semanas aquí en Lima pasó algo que me dio hasta pena y vergüenza porque habían multado a un colegio por tener unos libros que supuestamente no eran para ese tipo de edad, pero que eran libros que sí tenían que tener el permiso de los papás para que se lo puedan dar a los jóvenes. Y digo jóvenes porque eran chicos de secundaria. Me pareció tan descabellado, me pareció retroceder en el tiempo y tan increíblemente que hay una multa por tener libros. Para mí fue esa la lectura, ¿no? Y se Sí, me vergüenza como peruana, porque digo, por Dios, este país, nuestros porcentajes de lectura son muy bajos a nivel nacional. Tenemos una alta tasa de analfabetos, sobre todo en provincia, y estás poniendo multa por tener libros. O sea, me pareció completamente sí, irónico. sí, bueno, el tema de la censura es que bueno, ya lo sabemos, estamos siendo cada vez más retrógrados, estamos regresando, el regreso no tiene por qué ser malo, pero regresar a esos pasajes de la historia que realmente fueron pasajes oscuros en que se limitaron las libertades de las personas y de las comunidades, eso da mucho miedo y a nivel cultural se está viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, el partido de ultraderecha ya ha pedido que si forman parte del futuro gobierno, ellos quieren el Ministerio de Cultura. O sea, ellos quieren fomentar un tipo de cultura, obviamente, pues los toros, fiestas tradicionales así como muy violentas, agresivas y que realmente no son tan propias del país y obviamente reducir esas libertades, ¿no? O esos actos que sí que se interpela a toda la sociedad, ¿no? Ahí sí que hay un gran problema, ¿no? Realmente también, pues eso yo antes decía que los libros son artefactos políticos, ¿no? Y obviamente no todos los niños o no todas las personas tienen que leer todos los libros o que tengan en su acceso, pero bien conducidos, ¿por qué no un niño no puede leer a Lolita con 13, 14, 15 años? Simplemente hay que explicarle que eso es un libro y obviamente es una crítica a ciertos comportamientos de las personas, ¿no? Bueno, es que da miedo, la verdad, da miedo porque ya no solo en Perú, en España, en Marruecos, sino que lo ves, esa corriente retrógrada la ves en muchos lugares, ¿no? Eso es cierto y es aterrador, ¿no? Porque por lo general nosotros siempre vemos hacia afuera, ¿no? Y sobre todo Europa como que es mejor que el país. Sin embargo, veo muchos de esos actos que están dándose, que a mí me dan miedo como ciudad, como país. Sobre todo tengo un hijo, algún día tendré nietos y digo, ¿a dónde vamos a parar? Y siempre, lamentablemente, los que más pagan, pagan los platos rotos son los artistas, al menos aquí. O sea, actualmente, Sí. ya ni hablar de temas más allá de lo político, pero los artistas siempre son los que salen mal en todo esto cuando lo único que ellos hacen es compartir, informar, dar a conocer cosas y hechos que pasan. Desde Blue Comunicadores siempre vamos a querer hablar de temas de comunicar desde diferentes ángulos y diferentes voces. Y muchísimas gracias, Yusef, por estar aquí, por darte el tiempo y no sé, algo que quieras dejarle a nuestra audiencia también para con ellos, para que te hagan cualquier consulta.
Bueno, que yo creo que entre todos y todas hacer el esfuerzo, ¿no? De intentar mejorar nuestro entorno, ¿no? Sobre todo nuestra cercanía y creer que ese microcosmos en el que nosotros estamos también afectará a lo macro, ¿no? Intentar ser humanos, ¿no? Y obviamente personas culturales, personas pensantes y personas que socialmente comprometidas, ¿no? Y que todo lo que hacemos al final es político y tiene un impacto en nuestros allegados y seguramente más allá, ¿no? Y eso, que sigáis disfrutando de Lima y bueno, de la cultura de Lima, sobre todo de la gastronomía, de todo. Y muchos saludos y hasta muy pronto. Muchas gracias a ti, que vaya bien. Yo espero verte pronto y bueno, chicos, se acabó el Blue Coffee hoy. Volvemos prontito y muchísimas gracias por estar conectados y nos vemos el próximo viernes, ¿verdad, chicos? Chao, chao, gracias.